Estar en medio de un apagón siempre genera algo de angustia, ya que quedamos aislados, aunque sea por poco tiempo. Incluso si por mala suerte nos quedamos atrapados en un ascensor, nos calmamos a nosotros mismos, pues sabemos que pronto se reanudará el servicio eléctrico. Pero ¿cómo sería nuestra vida si de pronto la electricidad comenzara a fallar sin aviso? Quedar sin acceso a cosas tan básicas como encender una estufa para preparar un poco de café, encender un ventilador o el aire acondicionado en las horas de más calor, comunicarse con un familiar lejano que está enfermo, recargar la batería del celular, revisar nuestros correos, o abrir Facebook. O subir 14 pisos de un edificio por las escaleras. Esta parece ser la nueva normalidad para los ciudadanos chinos que sufren de apagones durante horas a diario. Las medidas tomadas por el gobierno chino a raíz de la astronómica subida de los precios del carbón ha obligado a sus ciudadanos a vivir en un estado de incertidumbre todos los días, mientras que las fábricas paralizan sus actividades hasta por una semana, de acuerdo a un reportaje de la CNN. En este video, vamos a descubrir el por qué China mantiene a la población con cortes programados de electricidad a diario, y cuáles son los planes del gigante asiático para arreglar esta desastrosa situación. China es una nación increíblemente próspera y progresista. Por desgracia, también se enfrenta a un gran problema: la amenaza del cambio climático. El aumento de las temperaturas está ejerciendo una enorme presión sobre el país y su fuerza laboral. El rápido desarrollo económico ha abierto nuevas posibilidades, incluido el lujo del aire acondicionado, pero esto plantea otro reto en la lucha contra el calentamiento global. En pocas palabras, los aparatos de aire acondicionado chinos contribuyen al aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Es desgarrador saber que el producir aire frío para los hogares podría estar empeorando a su vez el medio ambiente. Las semejanzas entre el tamaño, la geografía y la ubicación de China y Estados Unidos plantean otras cuestiones. Incluso si China realizara esfuerzos colosales para hacer frente al cambio climático, ¿serviría de algo? Después de todo, los cambios realizados en una parte del mundo pueden tener consecuencias según las fronteras que a veces ignoramos. ¿Puede China luchar contra este enemigo por sí sola o con apoyo internacional? Puede que sea demasiado pronto para responder. Lo único que podemos hacer es cruzar los dedos por la mayor historia de éxito de la humanidad hasta la fecha. Pekín y Washington experimentan altos y bajos parecidos en cada estación a lo largo del año, mientras que las temperaturas de Shanghái reflejan fielmente las de Atlanta. Es decir, al igual que en Estados Unidos, el clima en China se caracteriza por las altas temperaturas. Estados Unidos creció en una época marcada por el aire acondicionado. Florida, Texas y Arizona son algunos de los estados del sudeste que vieron cómo su población crecía considerablemente, tan pronto como las temperaturas externa e interna dejaron de afectarse mutuamente. ¿Podría estar esto relacionado con la razón por la que Estados Unidos ostenta actualmente la corona del mayor consumo de electricidad por habitante entre las naciones desarrolladas? Quizá nunca lo sepamos con certeza. China está aumentando rápidamente su porcentaje de consumo de aire acondicionado. Actualmente, el 20% de la producción mundial de aparatos de aire acondicionado se destina a China. Esto significa que en días especialmente calurosos, estos aparatos representan un elevado 50% del consumo eléctrico de todo el país. Desgraciadamente, no se trata de una rareza. Los estudios demuestran que el consumo de electricidad aumenta vertiginosamente a medida que aumenta la riqueza de los países. ¿Podemos poner freno a esta situación? Los tiempos desesperados exigen medidas inmediatas. Es cierto que el consumo eléctrico en países como Estados Unidos y Europa se ha mantenido estable, pero el de China parece un gráfico lineal en constante aumento. Lo más alarmante es que ningún otro país del tamaño de China ha experimentado un desarrollo imprevisto tan rápido. Sus habitantes mejoran económicamente a un ritmo de crecimiento exponencial, lo que significa que las necesidades de electricidad también aumentan exponencialmente. Y esta situación ha llegado a un punto crítico. Los apagones repentinos les impiden hacer frente a los problemas de crecimiento que surgen de su economía en progresiva expansión. Estaba claro que algo era diferente en la crisis eléctrica de septiembre y octubre de 2021 en toda China. Para dar cabida a la demanda de aire acondicionado y ventiladores,
causada por unas temperaturas inusualmente cálidas. Los operadores de la red recurrieron a cortar el alumbrado público y otras necesidades municipales. Además, los fabricantes y proveedores de grandes empresas como Tesla y Apple recibieron notificaciones de que sus fábricas tendrían que reducir su actividad durante 1 o 2 semanas. Una reducción tan drástica de la electricidad en China aumentó los temores sobre una economía que acababa de recuperarse de los problemas de la pandemia. Sin embargo, algunos siguieron siendo optimistas, aunque solo fuera momentáneamente, creyendo que trabajar a ritmo reducido no tendría consecuencias graves en la escena mundial. La situación empeoró rápidamente. Una sequía catastrófica asoló el centro de China y en todo el país, las reservas de carbón disminuyeron, dejando solo energía para 1 o 2 días. Esto provocó apagones masivos que sumieron a China en una obscuridad insólita. Las ciudades cerraron, los semáforos fallaron, los extractores de aire se apagaron en las fábricas, las tiendas funcionaron a la luz de las velas, se pidió a la gente que se abasteciera de agua y que usara las escaleras en vez de los ascensores. En la ciudad de Liaoyang, los vehículos se vieron incapaces de circular al apagarse los semáforos. Muchos trabajadores del metal fueron hospitalizados tras los accidentes que se produjeron, debido a la repentina falta de suministro eléctrico, que interrumpió el funcionamiento de la maquinaria en las grandes fábricas. Una familia se vio obligada a vivir una experiencia terriblemente incómoda, cuando un ascensor se quedó sin electricidad en mitad del trayecto y permaneció atascado durante horas. Los medios de comunicación internacionales lo declararon un hecho sin precedentes. Algunos ciudadanos chinos llegaron a compararlo con vivir en Corea del Norte. Así de graves eran los cortes de electricidad. Bajo la conmoción y la miseria iniciales, se escondían profundidades aún por descubrir. Para entender realmente lo que estaba ocurriendo, había que echar un vistazo a las infraestructuras de la red eléctrica china. Y todos estos entramados giraban en torno a una sola cosa: el carbón, que representaba una considerable aportación del 62% del PIB chino, significativamente superior a la de otros países como Estados Unidos y Europa, con un 18% y un 21% respectivamente. La situación era aún más extrema si se consideraba el contexto mundial. La mitad de toda la producción de energía de carbón se encuentra nada menos que en la República Popular China. Antiguamente, el carbón ocupaba un lugar mucho más destacado en la producción de energía en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, debido a la creciente preocupación por la protección del medio ambiente, las centrales eléctricas de gas natural han pasado a ocupar un lugar destacado. Desgraciadamente, China se encuentra en una situación de enorme desventaja, y no puede seguir fácilmente el ejemplo, ya que no produce ni puede producir suficiente petróleo y gas propios, para que estos procesos resulten rentables. Cada vez es más caro importar gas natural, lo que pone todo el poder en manos de países extranjeros, que pueden poner en peligro los recursos energéticos nacionales en cualquier momento. China se está ahogando en carbón. Con reservas estimadas que rivalizan con las de cualquier otro país, a excepción de Rusia, Australia y Estados Unidos, este exceso de depósitos de carbón natural plantea un serio problema. Está más que claro que las energías renovables son competitivas en precio con el carbón y el gas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la velocidad de crecimiento de China ha superado con mucho las expectativas, este cambio en la relación de precios puede no ser suficiente. La energía solar, por ejemplo, podría ofrecer electricidad a un precio por kilovatio hora, similar al de métodos tradicionales como el carbón, pero ¿cuándo se emplearán estos recursos? El pánico estalla cuando consideramos el coste de la energía solar frente al del carbón. En el caso de la energía solar, hay que tener en cuenta los costos iniciales de producción e instalación, un irritante montón de gastos. En cambio, los precios del carbón son más variables y se alargan en el tiempo, ya que hay que comprar cargamentos continuos para mantener un flujo constante de energía. Un país en crecimiento entiende que a veces es más sensato optar por algo barato y disponible, aunque haya inconvenientes. Por eso el carbón se ha hecho tan presente en la combinación de energías de China. Los riesgos bajos a corto plazo tienden a compensar las previsiones de beneficios a largo plazo. Ahora nos enfrentamos a la cruda realidad de la producción de electricidad en China.
La mayoría de las compañías que suministran energía al mercado chino son empresas estatales, aunque sus operaciones cotidianas están en cierto modo separadas de la política. Funcionan como lo harían las empresas privadas, respondiendo a los inevitables cambios del mercado. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente curiosa. Pekín ha establecido normas estrictas sobre lo que ganan estos proveedores de energía, una suma ciertamente baja, de 8 céntimos por cada kilovatio por hora, en comparación con la tarifa media en todo el mundo. A pesar de este estado de alerta, las empresas acaban recurriendo a su independencia y creatividad para satisfacer las necesidades energéticas de China. Como todos sabemos, China es una economía eminentemente industrial y por tanto, necesita inmensas cantidades de energía para funcionar. Al fin y al cabo, es la nación que compite ferozmente con el resto del mundo, gracias a unos bajísimos salarios. También presumen de tener algunos de los precios de la electricidad más bajos del mundo. Pero a pesar de lo que se pueda pensar, estos precios no significan nada si no hay una fuente de suministro constante. Ahora viene el dato más impactante, porque Pekín ni siquiera regula el precio del carbón que conforma esas fuentes de electricidad. El precio fluctúa arriba y abajo, del mismo modo que lo hace en otros países, lo que nos lleva a preguntarnos si este país mantendrá el equilibrio, debido a su capacidad de producción no regulada. Esta posible falta de balance ha hecho que sea vital que el gobierno central de China actúe pronto, ya que cualquier paso en falso podría tener resultados desastrosos. A las empresas se les paga una cantidad fija por lo que fabrican, así que cuando cambia el costo de su insumo, el carbón, pueden surgir grandes problemas, por no hablar de por qué estas empresas no utilizan energías renovables en lugar de carbón. Si la energía solar y la eólica fueran competitivas en términos de precios, y no se vieran afectadas por las subidas y bajadas que se producen cuando se utiliza carbón, ¿por qué utilizar carbón? Las empresas que utilizan la energía solar para producir electricidad barata, parecen una máquina de beneficios garantizados. Pero la mayoría de los chinos viven en lugares donde las condiciones no son favorables para las energías renovables. El país tiene más posibilidades de aprovechar la energía solar, en el árido oeste de China o cerca de las fronteras del norte, todos ellos factores importantes a tener en cuenta antes de intentar el cambio. Tales cuestiones parecen motivo de pánico. El potencial de la energía generada por el viento es enorme en el oeste y en el norte de China, pero sigue sin aprovecharse. Más del 90% de la población china ni siquiera se encuentra en esa zona. La energía hidroeléctrica, aunque está muy desarrollada y extendida, tampoco se encuentra donde está la mayoría de los núcleos urbanos. Las represas están sobre todo en el sur y el suroeste, con poblaciones más bajas. Está claro que hay mucho trabajo por delante para aprovechar las fuentes renovables. China necesita soluciones que faciliten una transmisión fiable entre lugares distantes, y una red interconectada que pueda absorber y gestionar con flexibilidad cantidades variables de electricidad en distintos momentos. Este dilema no debe tomarse a la ligera. Se necesita idear pronto una estrategia, o se corre el riesgo de quedar atrapados en una crisis de energía renovable. En la última década, China ha emprendido algunos proyectos impresionantes, como instalaciones solares, parques eólicos y algunas de las mayores represas del mundo. Además, un enorme despliegue de líneas de transmisión conecta cada vez más el soleado interior del país, y muchos más núcleos de población, con mares de turbinas industriales a lo largo y ancho de la Tierra. Se trata de líneas eléctricas de muy alta tensión, y de las 36 que existen en todo el mundo, 34 proceden de China. Y también hay planes para construir más en el futuro. Las líneas aéreas de transmisión estándar funcionan a tensiones de entre 110 y 500 kilovatios, pero estas últimas son capaces de funcionar entre 800 y 1100, lo que supone un enorme aumento de la eficiencia, y una potencia máxima 5 veces superior a la de cualquier línea normal. La situación se ve prometedora. China ha identificado la clave para reforzar la conexión entre las zonas de alto consumo energético, y la implementación a gran escala de fuentes de energía renovables. Sus inversiones en infraestructuras dieron sus frutos con la construcción de múltiples plantas eólicas y solares en el desierto oriental de Xinjiang, que luego se conectaron directamente con complejos industriales de Anhui, a 3.000 kilómetros de distancia.
Pero a finales de 2020 salieron a la luz informes que revelaban que las ambiciosas líneas de transmisión de muy alta tensión de China solo funcionaban a un increíblemente patético 60% de su capacidad real. El pánico se apoderó de todo el mundo ante el decepcionante escaso rendimiento de esta inversión. Para una nación que sigue aferrada a una gran afinidad por el consumo de carbón, este desaprovechamiento de sus recursos es sencillamente catastrófico. Sin embargo, esto solo es una muestra de la política y las estructuras de precios de la red china, más que de cualquier problema en sus estructuras físicas. La ineficacia es un claro fallo de las actuales prácticas de la red, que no han estado a la altura de la creciente demanda de energía impuesta por la población china. Se trata de un reto actual, que representa un fracaso en la aplicación de las mejoras deseadas, para apoyar los compromisos de reforma energética del país. Las energías renovables chinas siguen sin contar con los incentivos adecuados. Por un lado, han atendido la parte de la oferta, pero no han tenido en cuenta la demanda, y eso es un golpe enorme. La clave para llevar a cabo la decisión de China de crear una vasta red de parques solares y eólicos con líneas eléctricas es la buena disposición de varias partes del país para comprar electricidad más allá de sus fronteras. Pero por desgracia, lo más lamentable es que las distintas provincias se limitan a comprar energía producida dentro de sus límites, lo cual es previsible debido a que las tarifas son fijadas principalmente por el órgano de gobierno oficial, y no en función de las fluctuaciones del mercado. ¿Por qué negar a otra provincia la oportunidad de generar puestos de trabajo? Son las provincias más densamente pobladas e industrializadas, con mayor demanda de energía, las que anhelan la energía que produce el carbón. Sería más productivo el que todos se beneficiaran de la energía renovable generada localmente. Es fácil generar más puestos de trabajo en condiciones más limpias. ¿Qué impide a China el dar el siguiente paso energético? Las energías renovables disponibles pasaron de repente a un segundo plano. Se utilizaban, sobre todo, cuando las provincias compraban electricidad para protegerse de los periodos de máxima demanda. Pensadas como un sistema unificado y conectado en todo el país, las redes chinas seguían dependiendo en gran medida de soluciones más simples, y basadas especialmente en el carbón. La red eléctrica china cumplió a la perfección su misión de satisfacer la demanda extrema, durante el periodo de fuerte crecimiento de la nación, sobre todo con su mezcla energética de carbón, alimentando el sistema de forma cada vez más feroz, a la par que aumentaba la demanda de los consumidores, y se aceleraban los cambios de temperatura cada año. Pero ahora, cualquier predicción significa un fracaso absoluto a la hora de mantener el rumbo. En 2021, las noticias de que los países occidentales pedían una investigación sobre el COVID-19 provocaron cambios drásticos, y ninguno más doloroso que la pérdida para Australia del comercio de su exportación más importante, el carbón. Hasta entonces, alrededor de la mitad de las importaciones de carbón de China procedían de Australia, pero a tan solo un invierno de que se iniciaran las nuevas condiciones, parecía que este preciado bien iba a ser sacrificado con demasiada facilidad. Las esperanzas de recuperación parecían muy improbables en 2021, cuando se afrontaba la polémica del COVID. Pero a medida que las medidas extraordinarias iban eliminando casos en la frontera de China, se oían de nuevo rumores, en este caso debido al crecimiento industrial y manufacturero. La hasta entonces adormecida economía china dio señales de vida en el primer semestre de 2021, con un aumento del 11% en la demanda de carbón respecto a 2020, y del 8% respecto a 2019. En apariencia todo seguía igual en la superficie, pero en el fondo empezaban a formarse oscuras grietas. Aunque el consumo de China seguía aumentando, su producción se estaba estancando. Más de 30 minas fueron cerradas en la región autónoma de Mongolia Interior, por violaciones del uso de la tierra, lo que provocó meses sin producción. Tan solo en Shaanxi se realizaron inspecciones de seguridad adicionales, tras un trágico accidente que se cobró la vida de un trabajador. Y no solo eso, las cadenas de suministro internacionales también empezaron a tambalearse. La dura temporada de tormentas en Indonesia, el mayor proveedor de carbón de China, echó por tierra los objetivos de exportación. Las inundaciones sin precedentes en Zhengzhou obligaron a un cambio de emergencia, desviando el carbón a la provincia de Henan. A pesar de las lluvias húmedas, pronto una sequía creciente
cubrió las superficies afectadas por este intenso fenómeno meteorológico. Al otro lado de esta alteración climática, el mercado mundial del carbón elevó los precios a un nivel astronómico, de más de $200 por tonelada métrica, alcanzando unas cotizaciones sin precedentes respecto al año anterior. A medida que aumentaba la presión en las minas chinas contra estos elevados precios de mercado, e incapaces de superarlos mientras se elevaban los gastos, los proveedores de electricidad chinos agotaron pronto sus reservas, con la esperanza de mitigar los problemas mediante estrategias preventivas como el simple cierre por mantenimiento, para ayudar a reducir los niveles de deuda. 20 provincias de China fueron víctimas de los cortes de electricidad más devastadores de las últimas décadas. Los productores sufrieron fuertes recortes o paros completos de sus procesos de producción. Aunque la situación se negaba a estancarse con el paso del tiempo, la debilidad de la economía nacional había quedado claramente al descubierto. China se encontraba entre dos fuerzas opuestas, pero igualmente exigentes. Las expectativas extranjeras y nacionales de progreso económico constante, y la certeza descontrolada de las graves condiciones provocadas por el cambio climático en la escena internacional. China está desesperada por combatir su problema medioambiental. La ciencia del cambio climático le impone la necesidad de recortar gastos, pero aún más angustiante es su propia experiencia. Hace menos de una década, Pekín tenía uno de los aires más contaminados del planeta, y sus efectos son preocupantes. Los informes estiman que se producen entre 1.000 y 3.000 víctimas mortales cada día, solo a raíz del aire contaminado, una cifra espantosa que ha llevado a empleadores internacionales a otorgar compensaciones por trabajo peligroso, solo por vivir en el pésimo estado medioambiental de China. La turbia neblina que envuelve a la nación, se extiende sobre muchos de ellos como una espesa niebla cada vez más densa, persiguiendo a los residentes inocentes. Ahora es realmente el momento de actuar con urgencia. China se enfrenta a una inmensa contaminación atmosférica atribuida principalmente al carbón. Pese a los rápidos avances de la última década, la calidad del aire sigue estando muy por debajo de los objetivos fijados por la Organización Mundial de la Salud, lo que provoca horribles consecuencias para la salud. Un exceso de muertes cada año. La situación ha puesto de nuevo en el punto de mira a Pekín, demostrando el enorme costo que implica su consumo de carbón. La situación se ha extendido más allá de China, ahora sensibilizada por la catástrofe climática a la que se enfrenta nuestro planeta, en términos de calentamiento de las temperaturas, aumento del nivel del mar y fuertes tormentas, si no se toman medidas de inmediato. Cuando naciones de todo el mundo se reunieron recientemente en Glasgow para celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la atención del mundo se dirigió inevitablemente hacia China. Aunque China es, con diferencia, el país que más carbono emite, más del doble que Estados Unidos, sus emisiones por habitante siguen siendo inferiores. En cualquier caso, tiene sentido que los países insten ahora a China a poner de su parte mientras los niveles de carbono siguen aumentando. ¿La respuesta? Un compromiso agresivo con fecha límite en el 2030, para alcanzar el nivel máximo de emisiones de carbono, que no son otra cosa que la medición del impacto en el cambio climático que la contaminación de China genera. Además, lograr la neutralidad total en 2060, medio siglo antes que otros grandes gigantes económicos como Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Después de todo, una cosa es cierta. Con el cambio climático a nuestras puertas, el planeta Tierra necesita tiempo si quiere vencer. Puede parecer que China nunca dice la verdad, pero su compromiso de 30 años de reducción de las emisiones, a pesar de un nivel máximo muy superior al de cualquier otro país. ¿No suena extraño? Después de todo, es el mismo país que prometió 50 años de autonomía a Hong Kong y mintió sobre las muertes de la plaza de Tiananmen. Y no olvidemos los abusos denunciados en Xinjiang. China afirma que lucha contra el terrorismo, pero encarcelar a inocentes no puede considerarse justicia. Por muy contradictorio que resulte, su compromiso con la lucha contra el cambio climático podría ser una de sus pocas palabras auténticas. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2009, China asumió un importante compromiso: reducir sus emisiones de carbono en un 45% con respecto a los niveles de 2005.
Hace 3 años, en 2017, las Naciones Unidas señalaron que China había cumplido ese objetivo. Pero en la conferencia celebrada en París 4 años antes, China había llegado a un acuerdo aún más atrevido. Reducir la intensidad de carbono en un 65% con respecto a esos mismos niveles de 2005. Es más, China aún tiene potencial para cumplir esta promesa. Esto es aún más preocupante. Estos logros sugieren que 2030 será el año en que China alcanzará su pico de emisiones, lo que significa que tenemos menos de 10 años antes de que las emisiones anuales sigan una tendencia descendente. Pero en 2009, cuando China anunció sus ambiciones de reducir su intensidad de carbono, los expertos temían que el objetivo fijado solo fuera alcanzable si no cambiaban las tendencias actuales. Sorprendentemente, los datos de la Agencia Internacional de la Energía pintan un cuadro incriminatorio de las acciones de China en lo que respecta a sus objetivos. No solo la reducción de las emisiones había sido lenta desde que se asumió el compromiso, sino que se descubrió que los recortes globales eran en realidad inferiores, en comparación con los niveles anteriores a 2009. Eso significaba que era de esperar una reducción de la intensidad de carbono, cuando la economía del país empezó a pasar de ser industrial a basarse en los servicios. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La nación fijó un objetivo totalmente nuevo para 2030. Esto significa que China está lejos de seguir esta trayectoria. A solo 7 años de la fecha límite, ¿cómo cumplirán su nuevo objetivo? No cabe duda de que el compromiso de China con el clima fue anterior a su crisis energética. Sin embargo, los acontecimientos de 2021 y 2022 han dejado muy claro que se está dando una mayor prioridad a otras áreas. Resulta casi increíble que vayan a dar saltos tan enormes hacia la consolidación de sus objetivos de energía verde en tan poco tiempo. El continuo aumento de la preocupación internacional se ha visto resaltado por un hecho común que se desprende de las estadísticas. La mayoría de las futuras centrales eléctricas de carbón, cuya construcción está prevista para los próximos años, se construirán en China. Pekín, por ejemplo, dio luz verde el año pasado a la instalación de no menos de 370 millones de toneladas más de producción de carbón. Una maniobra que cambia radicalmente sus compromisos anteriores con todos los planes empresariales, que tienen que ver con la reducción de los combustibles fósiles. Los analistas de datos y observadores en general también han detectado claros cambios en la política oficial en todo el mundo, ya que los dirigentes chinos parecen enfocar el suministro y el uso de la energía cada vez más hacia un concepto como el de seguridad energética, dominado de forma paradójica por las fuentes no renovables. Desafortunadamente, durante la reunión extraordinaria de política económica central de diciembre de 2021, todo pareció quedar dolorosamente claro. Al profundizar en estas complejas cuestiones, relacionadas con la promesa de esta superpotencia asiática de alcanzar los objetivos establecidos, en materia de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de los plazos fijados, se sugirió brevemente que la alteración de estos plazos podría resultar inevitable, para lograr también el crecimiento económico. Sin embargo, resulta cada vez más alarmante que este crecimiento económico esté íntimamente ligado a unos niveles incontrolables de emisiones de carbono, que deben frenarse, o de lo contrario, correr el riesgo de ser atacados por una comunidad internacional furiosa, y de generar graves consecuencias para la humanidad debido a los crecientes problemas del cambio climático. En consecuencia, los dirigentes chinos caminan ahora mismo por una senda traicionera. Intentar dar un paso hacia la reducción de las emisiones de carbono trae como consecuencia un debilitamiento del avance económico, y avanzar más hacia la prosperidad socioeconómica se traduce en un debilitamiento de la posición diplomática. China ha reconocido la importancia de gestionar y reducir su huella de carbono, pero en la última década se ha hecho evidente que no lo hace con la suficiente rapidez. Para ellos, el crecimiento solo será posible si se utilizan fuentes de energía baratas y con altas emisiones de carbono. Intentando desesperadamente decidir entre economía y clima, orden social y salud pública, China se encuentra entre la espada y la pared, al tratar de equilibrar los recursos con la seguridad pública, para prepararse para el mañana sin dejar de preocuparse por el día después. Esto hace más probable el generar pánico si no se toman las decisiones necesarias a tiempo.